buscando en sus Biblias el libro del profeta Isaías en el capítulo 22. Ahí vamos a tener nuestro mensaje a partir del versículo 12 y 13. Isaías, el capítulo 22 y los versículos 12 y 13. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y en esta última parte del texto, hermano, va a estar el título de nuestro mensaje, donde dice ahí, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí en esta ciudad de Jerusalén? Estaba siendo sitiada. La ciudad de Jerusalén acorralada por los persas y por los medos. El enemigo se había presentado con muchos carros de combate, con jinetes y muchos con arcos y flecha. En el versículo 4, y le voy a pedir a hermano Eric, si puede cerrar los micrófonos, por favor. Mientras vemos en el versículo 4, dice la palabra, por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Aquí el predicador Isaías estaba hablando acerca de sus lágrimas, que él lloró amargamente por el desastre que se avecinaba en la ciudad de Jerusalén. Lo mismo había pasado con otro predicador contemporáneo que era Jeremías. Él también lloraba mucho por estas mismas cosas, porque el pueblo de Israel en buena parte iba a ser destruido, iba a haber muchos muertos, iba a haber una gran calamidad que llegaría en forma de juicio, y muchos, principalmente hombres jóvenes y mujeres jóvenes, iban a ser deportados, iban a ser llevados al exilio como esclavos. Los predicadores no eran oídos. Ellos traían el mensaje de Dios y el mensaje de Dios era rechazado. Los líderes militares de Israel no querían buscar ayuda en Dios. Dios quería socorrerlos, darle auxilios, pero ellos estaban ahí montados en su orgullo. Iban a ser humillados, iban a ser aplastados. Muchos iban a ser los muertos en Jerusalén. Nadie quería escuchar al predicador, el mensaje de Dios. Se burlaban del predicador, tanto de Isaías como de Jeremías. Y lejos de arrepentirse, se entregaron al libertinaje. Dios le pidió que se vistieran de ceniza y de cilicio. Dios le pidió que hicieran endechas. Esa palabra endechas son cánticos en forma de lamento. Dios le pidió que se cortaran el cabello. En otras palabras, Dios le estaba pidiendo muestras de arrepentimiento, pero ellos no. Ellos optaron por lo contrario. Optaron por hacer fiestas, por salir de juerga y hicieron comida y tomaron vinos y se dedicaron a la vida inmoral. Así se pararon en la vereda de enfrente de Dios. Y entonces ellos tenían un eslogan. Esa palabra eslogan tiene que ver con una frase breve, memorable. La palabra eslogan se usa como una publicidad para captar la atención. ¿Cuál era la publicidad de estos mundanos? Comamos
y bebamos, que mañana moriremos. Entonces ese era el dicho popular, el refrán que corría por las calles, que llegabas a las casas, los enemigos están rodeando la ciudad, prontos para invadirnos, pero nosotros vamos a responder comiendo y bebiendo, divirtiéndonos, practicando toda clase de pecado, porque mañana moriremos. El eslogan, a veces se usa la expresión latiguillo, que es algo que se repite constantemente. Algunos de ustedes quizás escuchó la palabra speech. Es un término en el idioma inglés que se usa para discurso. El discurso de esta gente era: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es realmente muy grave. Es lo que hablábamos los otros días de esa vieja canción de la vida loca. Querían vivir la vida loca, querían vivir perdidamente. Todo allí en Jerusalén eran expresiones carnales, todo era expresiones de mundanalidad. La conducta de los habitantes era realmente vergonzosa. En vez de estar dolidos porque el enemigo estaba por arrasarlos, por terminar con ellos, en vez de estar derramando lágrimas, estaban ahí comiendo, emborrachándose y entregándose a toda clase de placeres carnales. ¿Por qué estoy hablando esta noche de este tema y de esta frase? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Porque en la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia de Cristo de este siglo XXI, también está acorralada. Hay un juicio que se avecina sobre este mundo. Hay un juicio de Dios que está madurando y que va a caer sobre este mundo. Pero la iglesia está como esa gente. La iglesia está entretenida. La iglesia está entregada a la diversión. La iglesia no toma en serio el mensaje de Dios. Aún en nuestro propio círculo familiar de Maranata hablamos de que Cristo viene y viene pronto, pero parece que esa frase ya no produce ningún impacto en nosotros. Parece que no la tomamos en serio, pero la verdad bíblica es que Cristo viene y viene pronto, y con él vendrá después el juicio sobre este mundo. No podemos estar distraídos, no podemos estar entretenidos, no podemos nosotros andar repitiendo el latiguillo de la antigua Jerusalén: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfrutemos de la alegría, disfrutemos de este mundo, porque después nos vamos a ir con el Señor. La iglesia no puede pensar de esa manera. Ahora, quiero llevarles a la primera carta de Corintios, al capítulo 15, y voy a usar un solo versículo allí, y creo que el sábado o el domingo voy a enseñar acerca del contexto. Vayamos un momento, por favor, a primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Y allí vamos a poner nuestra atención en el versículo 33. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33. Y como dije, quizás sábado o domingo voy a enseñar los textos que rodean a este pasaje, o todo el capítulo quizás. Veremos cómo nos guía el Señor. Ya estamos ahí entonces, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice el apóstol Pablo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Eso es lo que me gustaría abordar el fin de semana, ese tema que Pablo dice: para vergüenza vuestra lo digo. Pero noten algo, hermanos, familiar, en el versículo 32. Ponga la mirada en el verso 32. Dice Pablo: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
Ahora vemos que Pablo tomó esa frase del profeta Isaías, y entonces aquello que fue el problema de la nación de Israel, él está denunciando con esa misma frase que los mismos problemas están en la iglesia de Cristo. En este caso, en la iglesia de Corinto, la gente en Corinto habían abierto las puertas a los falsos maestros que trajeron sus doctrinas de error. Una de esas doctrinas de error era que no había resurrección de muertos. Por varios versículos en este capítulo 15 se plantea ese tema. Entonces, esa doctrina falsa que entró en la iglesia, la gente decía, nosotros, la vida es un momento, nos morimos y después no pasa más nada. Pero en los primeros versículos Pablo había hablado de que Cristo había resucitado conforme al Evangelio o conforme a la Escritura, dice él, y que había sido visto por Jacobo y por Pedro, y dice después, y por 500 testigos que están vivos todavía. O sea que había una enorme cantidad de personas que podían dar cuenta de que Cristo había resucitado. Una de las sectas que eran los saduceos. Los saduceos no creían en los ángeles, no creían en milagros, los saduceos no creían en la resurrección de muertos. Por lo tanto, algunos de ellos parece que se había metido con esa doctrina en la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, estemos atentos porque Cristo resucitó. Cristo resucitó, Jacobo, Pedro lo han visto resucitado, hay más de 500 testigos. Y luego agrega Pablo, dice, y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. O sea que Pablo está dando testimonio que él vio a Cristo resucitado, por lo tanto él derrumba esa doctrina falsa y él está diciendo, hay resurrección de muertos, Cristo resucitó y él abrió el camino para nosotros de que resucitaremos juntamente con él. Él había enseñado a los romanos en el capítulo 6, cuando habló el tema del bautismo, él habló acerca de nuestra unión con Cristo y que nosotros hemos muerto con él y hemos sido sepultados y nosotros resucitaremos a vida nueva. Pablo sembraba esa doctrina de la resurrección, pero habían algunos que estaban diciendo no hay resurrección de muertos, tenemos que dedicarnos a las actividades pecaminosas, tenemos que dedicarnos a la comida y a la bebida y a la inmoralidad, porque nos morimos y no hay más nada. Entonces, esas cosas estaban pasando en la iglesia de Corinto. La iglesia estaba adormecida, estaba anestesiada por el diablo, no reaccionaban. Y a veces, hermanos, nosotros estamos en esa zona de riesgo de estar dormidos y a veces nosotros tenemos el regreso del Señor como algo lejano y hasta quizás alguien duda, ¿sucederá? ¿Será verdad? Y mientras están en el campo de la duda, se entregan a los pecados de este mundo, a ese viejo lema, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y los que piensan así dejan de lado la vida espiritual. Los que piensan así dejan de lado la persona de Cristo, dejan de lado la persona de Dios, la palabra de Dios. Los que piensan así dejan de lado la vida en la iglesia local, porque se les ganó en el corazón esa doctrina errónea, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Recuerdan el domingo que estuvimos hablando de los estoicos y los epicúreos? Los epicúreos, su líder que se llamaba así, Epicuro, él fue el que tenía su escuela de la palabra que usé que se llamaba hedonismo. En nuestros días ha resurgido esa palabra hedonismo y se trata de la búsqueda del placer en cualquiera de sus formas. El hedonismo cree que el fin del hombre y de la existencia es conseguir la felicidad en cualquiera de sus formas. Los otros días le dije que, por ejemplo, algunos que se emborrachan y dicen, eso me hace feliz, el alcohol me hace feliz, y entonces eso es hedonismo para ellos. Hay otros que se drogan y dicen, cuando estoy en ese estado de
drogado, bajo efectos de droga, veo paisajes, paraísos, ríos con aguas cristalinas, una serie de cosas, delirios. Dice, eso me hace feliz, dicen algunos. Les decía el domingo, algunos se suben a esa moto de forma alocada y andan a toda velocidad y dice que la velocidad les produce placer. Y hay otros en las inmoralidades, distintas clases de inmoralidades. La gente, hermano, no se fija en esas cosas. Ayer, estando en la radio, una de las noticias que nos llegó en la ciudad de La Plata, una mujer de 44 años fue vista y filmada teniendo relaciones sexuales con un perro en la calle. Ese es el tipo de sociedad que nosotros vivimos. Ese es el tipo de sociedad de la gente que no tiene a Cristo. Se entregan al alcohol, a las drogas, a las inmoralidades. No miden nada, no piensan nada. Ellos están bajo ese lema, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero la Biblia dice, nosotros somos de Cristo, nosotros pensamos distinto, nosotros creemos en la resurrección de los muertos, nosotros creemos en el juicio venidero, nosotros creemos que nos vamos a encontrar con el Señor. Por lo tanto, no podemos llevar ese estilo de vida. Tenemos que pararnos en la vereda de enfrente. Nosotros tenemos que vivir una vida santa, una vida separada para Dios. El mundo está bajo ese lema, comamos y bebamos. Pero nosotros estamos en esto de servir al Señor y de seguir al Señor, de tratar de mantenernos en sus pisadas, de mantenernos en las sendas antiguas. Y entonces Pablo le dice estas cosas a ellos. Ahí en ese verso, exactamente en el 33, le dice, no erréis. Dice Pablo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles eran las malas conversaciones de los corintios? Muy parecida a las malas conversaciones que hay en la iglesia de hoy. La gente habla de negocios, de actividades deportivas, la gente habla de construcciones, habla de sus progresos materiales después de un culto, pero no hablan del Señor, de las almas que se salvaron, no hablan de los que van a dar pasos de bautismo, no hablan de nuevos campos para ir a predicar la palabra, no hablan de invitar gente, de traer a la iglesia. La gente hoy habla de las cosas mundanas después de las reuniones. Quizás nos sentamos a comer en la misma iglesia y hablamos del trabajo y de la ropa y hablamos de alguna inversión, de un ahorro, pero no estamos hablando de aquellas cosas eternas, de la salvación de alma, de una vida de servicio. Entonces hay un llamado de atención, hermanos, para ustedes y para mí. Dice Pablo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa palabra de corromper habla de un estado de putrefacción. Y hay algunas de nuestras conversaciones que huele el mal, hermanos, huele el mal. Tenemos que ser más espirituales. Lo que Pablo le dijo a los corintios es como si nos dijera a nosotros hoy en la cara, no erréis. Las malas conversaciones corrompen, pudren el ambiente, contaminan el ambiente, enferman el ambiente. No participemos de malas conversaciones. Ellos hablaban de cuánto tomaban, de cuánto comían, con cuánta gente andaban enamorando, seduciendo, cuántos placeres carnales tenían. Había una competencia de pecado ahí en Corinto y Pablo planta la bandera y dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un llamado de atención para nosotros, ¿verdad? Tenemos que pensar qué clase de conversaciones estamos teniendo. Esta gente tenía ese lema, ese eslogan, ese latiguillo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ahora, mire hermano, pasaron siglos de lo que Isaías escribió en el capítulo 22. Y ahora, siglos después, ese mismo problema está adentro de la iglesia, en este caso la de Corinto. Y la gente de allí, no todos, pero una buena cantidad, pensaban y tenían ese estilo de vida, o más bien de muerte. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y esa falsa doctrina fue invasiva.
empezó a tener más adeptos, más seguidores en la iglesia. Y ustedes y yo también sabemos por la Biblia y por la carta de Corintios, la primera en el capítulo 5, que Pablo dice, cuidado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, que la tolerancia de una doctrina equivocada puede enfermar todo el cuerpo. La tolerancia de una doctrina equivocada puede enfermar toda una iglesia. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Creo que el fin de semana voy a abordar más ese punto. Pero ya que está ahí en Corinto, quiero que busque el capítulo 10 y el versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 5, para saber algo más sobre esta iglesia de Corinto. Era una iglesia de mucho desorden. ¿Recuerdan el domingo, hermano Omar leyó el capítulo 14, donde hablaba de que nuestro Dios es un Dios de orden? Y fue dicho en esa iglesia porque allí todo era un desorden, un descontrol. Pero mire, aquí en el capítulo 10 de Primera Corintios, desde el versículo 1, Pablo empieza a hacer una reseña histórica desde que Israel salió de Egipto y cómo cruzaron el mar y todo lo que vivieron en el desierto. Y después llega al versículo 5, Primera de Corintios 10:5, para decirnos esto. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Vamos de nuevo, hermano. En la historia de Israel, Pablo les recuerda que muchos de los que salieron, en realidad, la gran mayoría de los que salieron de Egipto, quedaron postrados en el desierto por las rebeliones que tuvieron a Dios, que él va a contar algunas después. Y entonces Pablo dice, eso no es un dato de la historia perdido, es algo para tener en cuenta. Y entonces dice Pablo, porque lo que le sucedió a Israel, eso es un ejemplo para nosotros. En este caso, un ejemplo de lo que no debemos hacer. Entonces vamos otra vez con el versículo 5. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para la iglesia, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Les cuento muy rápido la historia desde el final. Cuando usted estudia en el libro de Números, el total de los muertos fue 24,000. Pero en la primera etapa murieron 23,000, tal cual como lo dice Pablo. Pero, insisto, el número creció a 24,000 después. Entonces, en el versículo 7, él explica el motivo de estas muertes, que era causa de la fornicación. Dice ahí, el pueblo se sentó a comer, a beber y a jugar. Ahí está el lema, comamos y bebamos. Se sentaron a comer, a beber y a jugar. Esa palabra jugar significa que ellos tuvieron sexo y escenas vergonzosas de orgías. Por eso después el texto que sigue dice, ni forniquemos como ellos fornicaron. La palabra jugar representa eso, actividades inmorales. Así a la vista de todo practicaban las inmoralidades y el resultado de esa actividad pecaminosa fue 23,000 muertos. Y entonces nosotros leemos en la primera carta de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 17, dice que tengamos cuidado porque el juicio comienza por la casa de Dios. Otra vez, después vamos a llegar a ese texto. Primera de Pedro 4:17, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir que cuando la iglesia empieza a tener como lema, comamos y bebamos que mañana moriremos, cuando la iglesia empieza a practicar inmoralidades y nadie dice nada, entonces la muerte va a asomar su cabeza en ese lugar, porque la Biblia lo asegura que el juicio comienza por la casa de Dios. Bueno,
Aquí Pablo nos está llamando la atención a los corintios y a nosotros también, porque este tema nos confronta a nosotros. Este tema nos pone a nosotros entre la espada y la pared de cómo estamos llevando nuestra vida, cómo nos estamos conduciendo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. Por eso Pablo dice, tengan cuidado porque todo eso que le sucedió a Israel fue un ejemplo para nosotros. Insisto, un ejemplo de lo que no debemos hacer. Porque ellos hicieron eso y se quedaron postrados en el desierto, se quedaron muertos en el desierto. ¿Para qué salieron tan llenos de esperanza de Egipto a llegar a la tierra prometida? Pero por causa de su pecado se quedaron postrados en el desierto. La iglesia de Cristo, cuando se dedica a comer, a beber y a jugar, en ese sentido bíblico, entonces nos quedamos sin las bendiciones de Dios. Nos quedamos con las manos vacías. Y donde no hay bendición, hay maldición. En el libro de Malaquías hablo de eso, de cómo Dios transformó las bendiciones en maldición. Cuando su pueblo no quiere obedecer, pierde sus bendiciones y queda atrapado en la trampa de la maldición. Un poquito más para el final y el fin de semana, como dije, profundizaremos. En primera carta de Pedro, si puede ir allí en el capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2. Y ahí con dos pasajes de la carta de Pedro vamos a terminar nuestro mensaje. Primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 11. Ahí vamos a poner nuestra mirada. Primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 11. Si no lo encontró, hermano, le leo para ustedes. Dice la palabra, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne o de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esto es lo que está diciendo Pedro. Los gentiles eran los paganos, los que no eran pueblo de Dios. Y entonces dice, ellos nos ven a nosotros los creyentes como si fueran malhechores. El mundo de hoy, cuando ve a un creyente, enseguida dice, este debe ser un sinvergüenza, un estafador, y usan muchas formas de ofendernos, palabras que nos ofenden, que nos lastiman. Entonces Pablo está diciendo, no le demos oportunidad. Estamos viviendo entre gente pagana, entre gente que no quiere seguir el camino a Dios y quiere hacernos la vida imposible a nosotros para que sigamos al Señor. Entonces dice Pedro aquí, dice, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso en esta vida, en este mundo. Estamos yendo a nuestro hogar celestial. Ahora, como somos extranjeros y peregrinos, tenemos que conducirnos de la mejor manera en esta vida. Y entonces dice él aquí en el versículo 11 que nosotros tenemos que combatir o batallar contra los deseos carnales, porque los deseos carnales quieren traer ruina a nuestra vida espiritual, a nuestra alma. Si nosotros cedemos a los deseos carnales, algunos andan sedientos de cerveza o de vino, no ceda a esos deseos carnales. Eso batalla contra su alma. Su alma quizás dice, bueno, yo vengo de ese estilo de vida, tengo sed de esas cosas, pero usted pelee, presente batalla, resista la tentación. Si usted es una persona que le gustaba andar en el pecado, en los bailes, en los carnavales, en esas cosas, no vuelva a esos caminos. Quizás su cuerpo desea, quizás su mente le hable y le dice, ¿cuándo me vas a llevar una vueltita por esos lugares? No, esos son los deseos carnales que batallan contra mi alma. Yo quiero tener victoria, quiero tener un alma victoriosa, un alma vencedora. No quiero dejarme arrastrar a esa vieja vida que me estropeó, que me ha hecho tanto daño, que me trajo dolor, vergüenza. Hay que batallar, hermanos, hay que pelear. Estamos de paso un poquito de tiempo y ya estaremos con el Señor.
Y entonces dice aquí Pedro que tenemos que mantener buena nuestra manera de vivir. En otras palabras, está diciendo, tengamos un buen testimonio. En cada lugar que vamos, que la gente pueda notar que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo vive en nosotros y que nosotros somos pequeños cristianos, seguidores del Salvador. Aquí también Pedro nos dice esto, hermano, en su carta, en la primera carta, capítulo 4, una vueltita de hoja nada más. Ese es el texto final que voy a usar. A primera de Pedro, capítulo 4, le voy a leer desde el versículo 1. Dice la palabra, primera de Pedro 4, verso 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahí está, hermano, hay que batallar. Nuestro cuerpo puede tener muchas clases de deseos pecaminosos, pero yo voy a presentar batalla y voy a tratar de vencer, de derrotar cada uno de esos deseos. Voy a luchar de tal modo que ningún deseo malo se imponga en mi vida. Cristo fue mi ejemplo. Él combatió contra el pecado. Él tuvo victoria contra el pecado. Es lo que está diciendo. Pero ahora miren el versículo 2. Primera de Pedro 4, verso 2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, no vivamos conforme a la concupiscencia. Esa palabra rara, extraña, concupiscencia, habla de un deseo exagerado, inmoderado, habla de un deseo sin control. Entonces está diciendo aquí, no vivamos esclavizados de esos deseos que no los podemos controlar. Dice él, tenemos que vencerlo haciendo la voluntad de Dios. Aquellos deseos que parece que vamos a aferrarnos a ellos, no, hay una forma de vencer esos malos deseos y es haciendo la voluntad de Dios, dice el texto. Y entonces el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya todo el pecado ese de nuestro pasado ya es suficiente, hermano. Dice, basta ya. Póngale un punto final a ese estilo de vida que nos hizo tanto daño, que nos causó tanto dolor, que nos hizo vivir tan lejos de Dios. Dice, baste ya de eso, póngale un punto final. Nadie lo va a hacer, cada uno de nosotros debe hacerlo. Basta de este pecado, dejo definitivamente este pecado, abandono este pecado, me alejo de este pecado, no quiero saber nada con este pecado. Basta ya, dice Pedro. Antes hacíamos las cosas que le agradaban a los gentiles y él aquí enumera una cantidad de barbaridades. Mire cómo dice el verso 3, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todo ese tipo de pecado, hermano, quizás era parte de nuestra vieja vida, pero ahora estamos en Cristo. Soy peregrino, soy extranjero, estoy de paso, quiero pasar victorioso por esta tierra rumbo al hogar celestial. Victorioso en esta tierra porque le puse un punto final al pecado. Basta ya, basta ya, basta ya. Ahora miren lo que dice Pedro aquí. La gente nos va a mirar como bichos raros. Nos va a mirar con ojos extrañados. Dice el verso 4. A estos, es decir, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos serán juzgados. Hermanos, ellos se extrañan porque nosotros no corremos con ellos. Cuando nos invitan, no vayamos detrás de esa invitación. El diablo sabe cuáles son nuestras debilidades y el diablo tiene sus agentes, tiene sus obreros que vienen para tentarnos, para que corramos juntos con ellos en esas actividades pecaminosas. Y entonces dice Pedro que nos miren como gente extraña, pero nosotros estamos en otro camino, estamos en el camino de Cristo. Ellos están bajo ese lema, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero nosotros no nos enganchamos en eso, porque nosotros sabemos que Cristo viene y viene pronto y estaremos junto a Él.
Y dice la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. ¿De qué esperanza habla Juan? Del encuentro con Cristo, de nuestra reunión con él, de la venida del Señor. Y otra vez dice, primera de Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Cristo es puro. Ustedes y yo tenemos que estar a la altura de ese encuentro, hermanos. El mundo tiene su lema. Ellos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. No tienen esperanza. Están en el camino ancho de la perdición. Pero nosotros estamos en un camino nuevo rumbo a nuestra patria celestial. Estemos atentos, porque dice aquí, capítulo 4, verso 17, que citamos de memoria, ahora lo leemos. Primera de Pedro 4, verso 17. Dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de ellos? Un final tremendo, trágico, un infierno eterno, unas llamas eternas, un lago que arde con fuego y azufre. Pero tengamos cuidado, hermano, porque la advertencia está. El juicio comienza por la casa de Dios. Que la pesada mano de Dios no alcance nuestra vida. Como estudiamos hace 2 domingos el Salmo 32, 38 y 51, donde David hablaba de la pesada mano del juicio de Dios que cayó sobre él como consecuencia de sus pecados. Nosotros, hermanos, estamos como extranjeros y peregrinos, pero tenemos que andar en victoria. El mundo, los que se pierden, como aquellos que se quedaron fuera del arca de Noé, ellos están gritando a viva voz, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero nosotros estamos gozosos porque vamos al encuentro de Cristo, al encuentro de nuestro Salvador. No erréis, mis hermanos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hablemos todo aquello que está de acuerdo con nuestro Señor. Que Él bendiga su palabra en este día. Amén. Amén, pastor. Amén, pastor. Gracias, pastor. Bueno, amén.